Solo quienes se apeguen a la legalidad y al juego limpio podrán representar a sus compatriotas. Estamos diciendo que la democracia está al servicio de todas las personas, no al servicio del dinero de quienes financian las campañas. En los últimos 13 años, el Partido Socialista ha ganado miles de millones invirtiendo en empresas investigadas por la justicia como SQM y Pampa Calichera. El Servicio de Impuestos Internos ha estado haciendo lo que le corresponde y va a seguir haciendo lo que le corresponde. Aparece nuevamente como un cuestionamiento más a la relación política-dinero que no debiera haber ocurrido y que ojalá nunca más ocurra. Y las responsabilidades políticas las tienen que asumir cada uno de los actores políticos. Tiene intereses en sectores estratégicos y que además debe fiscalizar, como las sanitarias y casi todas las eléctricas. Le reitero mi premisa de siempre, le duela a quien le duela. Toda la información está transparente, debidamente entregada al servicio correspondiente. Ha invertido también en bonos de empresas que mantienen millonarios contratos con el Estado, como Autopista del Sol y Vespucio Norte. Es necesario construir una clara línea divisoria entre el dinero y la política, de manera de garantizar que siempre prime la voz de los ciudadanos por sobre la influencia del dinero. Me parece grave. Acá se excede un poco cualquier criterio de prudencia que debería haber tenido el partido a la hora de realizar estas inversiones. ¿Son compatibles estas inversiones con el rol fiscalizador que deben cumplir algunos miembros del partido? Estos son los negocios del PS. ¡Atención, compañeros! ¡CHI! ¡Sí! ¡L! ¡Sí! 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 ¡LL! ¡Partido Socialista de Chile! La pregunta que surge es: ¿qué partido seremos capaces de ofrecer a estos nuevos militantes? Porque las malas prácticas políticas ya no son tolerables. Es 1 de abril. Este es el último pleno de Isabel Allende como presidenta del PS, uno de los partidos con más militantes, el que sufre la mayor represión en los 70, el que más rápido logra el refichaje y por lejos el más rico. Un patrimonio cuyo origen se remonta más de 15 años atrás. Desde aproximadamente el año 2000 y hasta mayo de 2004, el fisco paga al PS más de 7.200 millones de pesos como indemnización por los bienes expropiados en dictadura. De inmediato el partido comienza a invertir en la bolsa como lo hacen los grupos económicos más poderosos de Chile. Gracias a eso, en 2009, su patrimonio se había multiplicado hasta sobrepasar los 13.000 millones, según consta en su balance de ese año. De la Juventud Socialista fui vicepresidenta nacional, entonces por lo tanto fui miembro del Comité Central del partido. A mí igual me emociona un poco este tema porque me recuerda, yo agradezco que mi mamá no esté viva para ver en lo que se transformó su partido. El objetivo principal era evitar que estos recursos se dilapidaran, y para la opinión pública puede resultar paradojal. Y el criterio con el cual la Comisión de Patrimonio se formó fue el mismo con el que nosotros veníamos trabajando hacía mucho tiempo. El criterio de la clandestinidad. Fue una comisión de patrimonio estrictamente compartimentada. El único vínculo que tenía la mesa directiva con esa comisión era el secretario nacional de Finanzas. Mediante la ley de transparencia tuvimos acceso a la contabilidad del partido entre los años 1999 y 2015. Inversiones financieras, 9.000 millones. En esos documentos que cualquier chileno tiene derecho a solicitar, se ve que han invertido decenas de millones en acciones y miles de millones en bonos de empresas. No sabemos si esta información es conocida por todos los militantes, principalmente aquellos que mes a mes aportan a un proyecto político que creen defiende ideas muy distintas al libre mercado, según su propia declaración de principios. El Partido Socialista, que es el partido que se dice de izquierda, ha usado esta estructura además para poder mantener funcionando su institucionalidad, enriquecerse, mantener sus funcionarios, el arriendo de su sede, pagarle a los operadores que tiene, ¿ah?
a costa de las personas. Cuando veo esto, estoy más contenta de no ser socialista ya. Lo que sí sabemos es que estas inversiones han permanecido ocultas para el resto de los chilenos y que hoy, de vuelta en 2017, el partido debe enfrentar sus decisiones financieras. Debemos actuar desde ya para honrar la confianza de esos chilenas y chilenos que han creído en nosotros. Vamos hacia la Fundación Ciudadano Inteligente para revisar estas inversiones correspondientes al partido de la presidenta Michelle Bachelet, el mismo que desde la vuelta a la democracia ha estado más de 20 años en los distintos gobiernos de la ex Concertación y la actual Nueva Mayoría. Nos recibe el abogado experto en financiamiento político Octavio del Fabero. Es grave en el sentido de que el hecho de que el Partido Socialista haya participado en una coalición que estuvo en el gobierno es lo que hace probable que los conflictos de interés se puedan haber presentado. Cuando se produce este nexo entre la empresa y el partido, se corre el riesgo de que el deber que tiene que cumplir el funcionario, de velar por el bien común, de velar por los intereses generales, se pueda desviar. Los partidos políticos apelan a un interés general y para eso tienen que estar separados de los intereses económicos. Lo que primero capta su atención es el volumen del patrimonio y el interés a largo plazo que el partido tendría en SQM. 2.000 millones. Estamos hablando de una empresa que está siendo investigada por soborno, por eventuales cohechos y financiamiento irregular. Y eso sin siquiera mirar que estamos hablando de un sector minero estratégico. Entonces, claro que la posibilidad de que ciertas decisiones de la autoridad puedan influir en, por ejemplo, la capacidad de pago que tenga esta empresa después de estos bonos es bastante evidente. Mire, yo no conozco las personas que han adoptado ese criterio, pero resulta evidente que el impacto público que generó las irregularidades del financiamiento de la política hacen de esa decisión un completo error. Y me parece absolutamente inmoral de que personeros de la nueva mayoría hayan sido financiados por el yerno de Pinochet. En el año 2013 el escándalo SQM estaba al rojo y había alcanzado a casi todos los partidos. En ese preciso momento los socialistas tenían millones de pesos invertidos en la empresa, con altos intereses y a largo plazo. Entonces, su presidente, el diputado Osvaldo Andrade, hace la siguiente declaración, desmarcándose así del financiamiento ilegal. Yo no conozco al señor Contese, a mí me tocó presidir el Partido Socialista durante este periodo y no tuve jamás una relación con Soquimich. Al menos conoce la actividad de la empresa, al menos conoce los instrumentos de inversión de la empresa y sabe que el partido tiene intereses comprometidos ahí. Eso ya es suficiente para configurar un cuadro de conflicto, de potencial conflicto de interés. Además, y según las normas internas del Comité de Patrimonio, el presidente del PS debe aprobar todos sus movimientos. De acuerdo a eso, Andrade debía estar al tanto de esta y el resto de las inversiones del partido. Primero quiero precisarle que mi afirmación de que no conozco al señor Contese, como usted la dejó ahí a medio decir, es efectivo, yo no lo conozco, no he estado jamás con él, no lo conozco ni siquiera físicamente. Lo segundo, el Partido Socialista, su patrimonio, lo invierte a través de un órgano autónomo de la dirección del partido, que es la Comisión Patrimonio. Ellos, a su vez, las inversiones las hacen a través de una mesa de dinero que está administrada por el Banco de Crédito de Inversiones en esa época. El partido recibe una información general respecto al fruto de esas inversiones cada cierta temporalidad y en aquellas ocasiones, en algunos casos se precisaba dónde estaban incluidas estas inversiones, en qué empresas. Y cuando yo fui informado de que habían inversiones a las que usted se refiere, señalé que no me parecía que eso fuese razonable y que en consecuencia no se hicieran nunca más. Y esa decisión se tomó. Así que no hubo más inversiones en Soquimich ni en Pampa Calillera o en la otra empresa que usted se refiere. El exdirector del Servicio de Impuestos Internos ratificó que recibió presiones desde el gobierno para no avanzar en el caso Soquimich.
Ahora que conoces que tenía inversiones, ¿qué te parece la labor que cumplió de fiscalización el gobierno y sobre todo el Servicio de Impuestos Internos sobre empresas como SQM y Pampa? Esa debilidad en el fondo en el actuar y en la fiscalización se da dentro de un marco amplio de relaciones entre el interés económico y el interés político, a través de financiamiento, a través de boletas, y yo creo que esto agrega un antecedente más de cómo esas interacciones se dan y por lo tanto debilitan ese marco en el cual se tiene que dar la fiscalización del Servicio de Impuestos Internos e incluso a nivel de fiscalía y de autoridades políticas. En la contabilidad de la época también aparecen bonos de la sociedad Pampa Calichera, investigada por el fraude conocido como Caso Cascadas, ligada a SQM y al exyerno de Pinochet, Julio Ponce Lerú. Que el partido tenga bonos de ambas empresas significa que, durante la investigación judicial, SQM y Pampa le debían cientos de millones al PS, pero los socialistas nunca declaran ese vínculo. Ahora, cuando usted se entera de las inversiones en Soquimich y en Pampa Calichera, ¿por qué no lo informa públicamente? ¿Por qué no lo transparenta? ¿Y por qué tengo que hacer eso si yo tengo que tomar decisiones en mi condición de presidente del Partido Socialista? Y las decisiones que yo tengo que tomar en el Partido Socialista, algunas son de carácter privado. No es posible saber cuándo comienzan estas inversiones, porque los respaldos contables de 2010 y 2011 que debía conservar el CERVEL están perdidos. Lo que sí está claro es que los intereses del PS en Pampa se extendían hasta el año 2022. Sin embargo, en 2013 el partido habría liquidado al menos una parte de sus bonos, con pérdidas que apenas superarían los 5 millones de pesos. Una cifra menor si se compara con los millones de dólares que pierden los cotizantes de las AFP. ¿Por qué le apuestan parte de su patrimonio a empresas que especulan, a empresas que son parte de los fondos de pensiones, a empresas que eluden impuestos, que evaden impuestos? ¿Por qué al parecer el fin justifica los medios? Incluso no tienen pérdidas o no tienen perjuicios cuando el resto de la sociedad sí tiene un daño enorme, por ejemplo, en el monto de sus pensiones o en el saldo acumulado en sus cuentas individuales. En estos documentos, que son de acceso público, figura este correo electrónico. En él consta que el PS recibe información de bonos emitidos en el extranjero de empresas como Endesa, Enersys y AES Gener. Aunque la ley de partidos políticos les prohíbe recibir ingresos de fuera de Chile, el partido concreta esta inversión y compra además bonos soberanos de varios países. También de empresas como Petrobras y Petróleos Mexicanos. Algunas de estas transacciones vencían pasado el 2020, por lo que debían ser conocidas por los expresidentes del partido, Isabel Allende, Gonzalo Martner, Ricardo Núñez, Camilo Escalona, Fulvio Rossi y Osvaldo Andrade. Según el reglamento interno del partido, la responsabilidad financiera recae en el llamado Comité Patrimonial. Entre los años 2004 y 2015, esta instancia fue encabezada por el director de ENAMI, Jorge Llorat, y el exministro de Hacienda, Alberto Arenas, quien habría asumido la cartera conociendo todas las inversiones del partido. De los expresidentes mencionados en este reportaje, solo 4 deciden hacer uso de su derecho a réplica. Ya, mire, no recuerdo exactamente. Por algo lo estoy llamando también, porque en el fondo usted tenemos los documentos donde está con su firma el balance que entregaron al CERVEL. Entonces, en ese documento de balance firmado por usted, que me imagino que usted lo leyó, sale especificado dónde está la cartera de inversiones del partido. Bueno, si es así, lo habrá que enfrentarlo tal cual como usted está señalándolo. Pero yo no veo que haya ninguna intención, sino que de generar mejores recursos y mayores recursos para el Partido Socialista. Los fondos de todos los chilenos, que cuando el precio del cobre está alto se ahorran, están invertidos en bonos del Tesoro norteamericano, japonés y alemán. Entonces, que un partido que tiene un patrimonio invierta diversificando
sus inversiones para poder tener el mayor rendimiento posible, no veo dónde está el problema conceptual. Desde el punto de vista de la ley, no son aportes desde el extranjero, fueron aportes de la ley, mediante la ley y dando cuenta de esos usos de los recursos a quien correspondía, en este caso, la autoridad electoral. Le agrego lo siguiente. Chile es un país con una economía hiperconcentrada, donde los intereses económicos están en no más de 10 grupos empresariales. Y fíjese que para cautelar la independencia respecto a esos grupos empresariales, más vale tener los recursos fuera, diversificados, de modo tal que no haya una incidencia, un conflicto de interés, y lo que hemos venido descubriendo de una manera, en el fondo, atroz, ¿verdad?, que es como el sistema político chileno fue totalmente, yo digo, comprado. Lo que la ley expresamente prohibida, porque una disposición que viene del régimen militar, de la paranoia que tenía la dictadura, de que los partidos, y en particular de los partidos de izquierda, iban a ser financiados con el oro de Moscú. Aunque el CERVEL contaba con todos los antecedentes y por ley es el organismo público fiscalizador de los partidos políticos en Chile, no existe registro de sanciones al PS. El Servicio Electoral declinó hacer uso de su derecho a réplica, aduciendo problemas de agenda. Buenos días, diputado, ¿cómo está? Estamos bien, muy bien. Siguiendo con las transnacionales, en los años 2004 y 2013, el PS se enfoca en Brasil. Primero invierten en Braskem, acusada de soborno, corrupción y otros delitos, junto a su dueña, la constructora Odebrecht. Luego, en 2013, compra bonos de Pine, un banco que presta dinero a OAS para conseguir contratos con Petrobras, justo en el periodo que investiga la justicia. Mira, sospechoso pasa a ser todo caso que involucre a Odebrecht y al Braskem gobiernos, sea en Estados Unidos, sea en Brasil o sea en Chile. Efraín Filho es diputado y miembro de una comisión investigadora en Brasil. Desde su oficina y por Skype analiza estas inversiones. Existen varias formas de hacer actos de corrupción. Son tantas, podría ser cualquier cosa. Por eso que te digo, hay que tener en cuenta la motivación y la justificativa para hacer los contratos y los investimentos que hoy están sobre sospecha. La presunción de inocencia en estos casos empieza a quedarse amenazada, porque estamos delante del caso de corrupción más grande de todo el mundo. El Ministerio Público chileno también investiga a OAS por el eventual financiamiento irregular de las campañas de Marco Enríquez Sominami y la presidenta Michelle Bachelet. Quiero decir, yo no he tenido nunca ninguna vinculación con la empresa mencionada. La ley dice que los partidos políticos no pueden tener ingresos que no sean de origen nacional. Yo lo puedo señalar es que consultado respecto no del detalle, pero del monto global de las inversiones, hoy el Partido Socialista tiene invertido en su totalidad sus recursos en el mercado interno. ¡Partido Socialista de Chile! Es 9 de abril de 2017 y el Comité Central del PS se reúne para tomar una importante decisión. Cerca de las 6 de la tarde llega el anuncio. Alejandro Guiller será su carta presidencial. Han pasado más de 5 meses desde la entrada en vigencia de la nueva ley de financiamiento y el partido aún no transparenta el total de sus intereses. En los congresos del partido esto se informa. Detalladamente. ¿Usted conocía las inversiones que tenía su partido hasta antes de asumir la presidencia? No. Yo no he tenido conocimiento del detalle y, como he señalado, hoy día hay una norma legal expresa que a mí me parece muy positiva porque permite efectivamente evitar todo conflicto de interés. Se lo pregunto porque entrevistamos al diputado Osvaldo Andrade, expresidente del partido, y él nos dijo de manera textual que cualquier militante
cualquier delegado que haya participado de los congresos del partido podía estar al tanto de las empresas en las que se invertía. Lo que se informa a los congresos es los montos globales, pero no se informa a todos los delegados respecto a este detalle. En todo el tiempo que los socialistas han participado activamente en los mercados de capitales de Chile y el mundo, han invertido en empresas que operan servicios públicos, como Aguas Andinas, EVAL, CG y AES Gener, entre otras eléctricas. También en compañías que hacen negocios con el Estado, como es el caso de la constructora Salfacor, las forestales Maciza y Celulosa Arauco, y en Sonda, dueña del cuestionado sistema, operador de Transantiago. Dentro de este grupo, las inversiones que más llaman la atención corresponden a las que se realizan en las autopistas del Sol y Vespucio Norte. Claramente no corresponde que un partido invierta en bienes concesionados. Son primero bienes de necesidad de uso habitual por los ciudadanos. Dos, obtienen contingencias bastante frecuentes y esas contingencias siempre se manejan con la política. La autopista del Sol destaca por haber recuperado su inversión en más de 1 billón de pesos y Vespucio Norte porque es la segunda con más reclamos en 2016. En ambas el PS ha invertido a largo plazo cientos de millones y por eso, mientras más plata ganan, más gana el partido. ¿Te parece que el rol fiscalizador en este caso se puede cumplir teniendo este volumen de interés? Claramente, por el monto también que están involucrados en las autopistas, en las inversiones del Partido Socialista, esas inversiones son inversiones que debiesen haber sido cuestionadas no solamente desde el punto de vista legal, sino también desde el punto de vista del criterio político. Las autopistas son un servicio bastante sensible para los ciudadanos, lo hemos visto con la inundación del Mapocho, lo hemos visto con la alza del TAC, hay un conflicto de interés al menos eventual. En sus casi 20 años de vigencia, la ley de concesiones se habría modificado solo una vez, entre otras cosas, para eliminar castigos por multas acumuladas del TAC, pero aún nada les impide seguir subiendo las tarifas sin control alguno. Esto me parece vergonzoso, creo que insulta no solamente a las comunidades organizadas, sino que también a todos los chilenos y chilenas. La situación de abuso es evidente. Nosotros creemos que Alto Maipo está gravemente atropellando los derechos humanos de las personas, sobre todo en la localidad de Alfalfal, y lo que hace el Estado de Chile en sus distintas instituciones es velar por los intereses económicos de una poderosa transnacional como AES Gener. Ubicados en las alturas de San José, los habitantes del Alfalfal viven literalmente encerrados. En el papel, el muro protege a este poblado del ruido, de los desechos y los trabajos en el río. Pero en la práctica es la polémica central Alto Maipo la que continúa su expansión. Su dueña mayoritaria es la empresa AES Gener, en donde el PS habría invertido, sumando dólares y pesos, más de 300 millones de pesos en los últimos años. Es lamentable, pero también es bueno que la opinión pública comprenda y entienda estos datos, porque siempre somos la comunidad en un conflicto socioambiental visto como unos hippies, pachamámicos, o algunas personas que no queremos cambiar nuestro estilo de vida y por eso nos oponemos al desarrollo. Y eso no es así, es una caricatura. No podemos estar de acuerdo con un partido que invierte y que tiene este nivel de ganancia en la bolsa de Santiago a costa de la salud y de la vida de las personas. En 2008, la Cámara de Diputados emite un informe categórico que expresa todas las dudas que despertaba Alto Maipo. El exdirector de Aguas se oponía ante el eventual riesgo para el suministro de Santiago. También estaban en contra varios ambientalistas por su impacto en el entorno y por las consecuencias de intervenir el cauce de un río. Puedo entender por qué el diputado Osvaldo Andrade, que es diputado por este distrito, ha apoyado férreamente el proyecto Alto Maipo desde su primera campaña hasta el día de hoy. Y el ministro Pacheco también es socialista.
De acuerdo al informe de la Cámara, apoyaban el proyecto la entonces ministra del Medio Ambiente, Analía Uriarte, y la exdirectora de CONAF, Catalina Bau. De esta última incluso se filtran correos electrónicos que revelaban eventuales presiones sobre una subalterna. Tanto Uriarte como Bau son militantes socialistas y también lo es Enrique Correa, el reconocido lobista de AES Gener. Finalmente, y en medio de estos cuestionamientos, el proyecto se aprueba en 2009. Si es que se encuentran antecedentes que hagan ver que eventualmente se puede haber favorecido de una forma desmedida a la empresa, quizás amerita que esos antecedentes se revisen y vean cuál fue la intervención de estas personas en esos procesos y si es que eso puede haber tenido alguna relación con su conocimiento o no de las inversiones que tenían en el partido. Analía Uriarte y el exministro de Energía, Máximo Pacheco, declinaron hacer comentarios. Catalina Bau envió un comunicado en el que dice no tener conocimiento de las inversiones de su partido. Su partido tenía inversiones millonarias, más de 300 millones de pesos en AES Gener. ¿Tomó alguna decisión para beneficiar a la empresa por sobre el interés de la comunidad a la que afecta Alto Maipo el día de hoy? No. Según la comunidad, digamos, ellos tienen la sensación de que el partido ha beneficiado a la empresa por sobre la evidencia de que esta central iba a perjudicar, 1, el medio ambiente, 2, el cauce del río y 3, el abastecimiento de agua de Santiago. A mí me parece perfectamente razonable que hay gente que tenga esas sensaciones que ustedes representan en esta pregunta. También hay otras personas que tienen la sensación de que ha sido bueno para el cajón ese proyecto. Yo lo que le puedo decir al respecto es lo siguiente. Ese es un proyecto respecto del cual yo personalmente he manifestado mis aprensiones. Y he dicho muchas veces que en la medida que se acredite que eso afecta al agua, al medio ambiente, debieran tomarse los resguardos que corresponden y las decisiones que corresponden. Este es un proyecto que el gobierno respaldó. No fue una decisión ni del Partido Socialista, ni menos aún del distrito. El señor ministro Pacheco en su momento lo dijo explícitamente. Y ¿Es socialista? Sí, es un gran militante, entre paréntesis, una persona a la que le tengo gran respeto. Y en consecuencia no sé cuál es el problema. Y 2 de los 3 ejecutivos de la distribuidora CGE quedaron en prisión preventiva por la decisión del tribunal que investiga la responsabilidad en los mega incendios del verano. CGE es otra eléctrica en que el PS tiene bonos desde el año 2004. La misma que tuvo a 2 altos ejecutivos en prisión preventiva por su eventual responsabilidad en varios de los incendios que en enero de este año devastaron la sexta región. A comienzos de abril, Ahora Noticias dio a conocer correos electrónicos que revelan una posible manipulación de información para evadir a la justicia. La empresa es, además, la más multada del rubro y, pese a la reincidencia, no ha recibido castigos mayores. 120 días, el plazo para la investigación, permanecerán en prisión preventiva 2 de los ejecutivos de la CGE imputados por los incendios de Marchihue, Pumanque y Paredones. Vamos a victoriar, a saludar al candidato presidencial del Partido Socialista, el senador Alejandro Guillén. Es 21 de abril. El Partido Socialista de Chile cumple 84 años de vida y su presidente presenta el cambio social como el pilar de su lucha. Nuestro principal adversario es la desigualdad. Fortaleceremos la construcción participativa de un programa de gobierno que impulse en el próximo mandato presidencial transformaciones pendientes en áreas tan importantes como el sistema de pensiones. Me parece que esto no pasa ningún test de coherencia política, ¿no? Ninguno. Con este tipo de inversiones, en este caso lo que hace el Partido Socialista es colaborar para que este sistema no caiga. Desde el año 2008, las cajas de compensación lucran con la previsión social que regula el Estado y el PS tiene inversiones en 2 de ellas. Hasta al menos 2015 tenía bonos en la Caja Los Andes y en 2013 compra en la Araucana.
Pero eso no es todo, porque el ideólogo de la reforma que les permitió entrar al negocio es el exministro de Hacienda, Alberto Arenas, el mismo que en 2013, cuando se produce la última inversión, representaba al comité patrimonial del partido. Además, en 2008, el ministro de Trabajo y Previsión Social, la cartera a cargo de fiscalizar a las cajas era Osvaldo Andrade, expresidente del PS y conocedor de varios de sus intereses. ¿No le parece que ahí se podría haber producido de nuevo un potencial conflicto de interés al usted estar al tanto de esas inversiones? O sea, usted se refiere que yo fui ministro del Trabajo y en consecuencia algún grado de relación tenía con las cajas de compensación. Las cajas de compensación son órganos autónomos, no son órganos públicos. ¿Ah? Para que le quede, o sea, el Ministerio del Trabajo no tiene respecto de ellas una relación de jerarquía ni nada por el estilo, salvo que administran las asignaciones familiares esencialmente. Y usted me dice que por esa razón, posteriormente, cuando era presidente del partido, ¿pudiera haber tenido alguna influencia respecto a eso? No, eso es lo más insólito que he escuchado. O sea, yo cuando vi que estaba Soquimich y estaba Genet, efectivamente respecto de esas cosas tomé decisión. Esos me llamaron la atención. ¿Y en ese informe no venía la información de las cajas de compensación? No me recuerdo, para serle franco. Pero si hubieran venido tampoco habría hecho mayor cuestión. En 2015, una nueva modificación legal impulsada por el gobierno de Michelle Bachelet permite a las cajas vender APB y con ello aumentar aún más sus ingresos. Si es que el ministro Arenas o el exministro Arenas lo conocía, me parece muy mal de que después se abra este nicho de negocio. Pero no creo que esto sea un problema del ministro Arenas, ¿no? Y no creo que esto solo sea un problema de quienes son cercanos al ministro Arenas en un grupo específico dentro del partido, sino que esto es un problema general. Sin duda esto no puede existir. Y cuando escarbamos un poquito y vemos las bajas que son las pensiones y vemos que hay muchos negocios que son muy exitosos en las últimas décadas, uno entiende que aquí hay algo que no funciona bien. La Caja Los Andes es, por lejos, la que más gana, y la Araucana tuvo que ser rescatada de la quiebra en el año 2015. Aunque los bonos del partido no vencían hasta el 2016, no los encontramos en los documentos de 2015 a los que tuvimos acceso. Tampoco registro de pérdidas. ¿No debería una persona que tiene información privilegiada rescatar una caja si sabemos que hay inversiones de su partido? Pero al mismo tiempo una reflexión más de fondo, ¿por qué hay que rescatar a una caja de compensación que tiene dentro de sus negocios pagar pensiones? Hasta el cierre de este reportaje, el exministro Alberto Arenas aún no contestaba a nuestro requerimiento de entrevista. Uno a uno, los militantes más emblemáticos del partido, los que se jugaron la vida por la democracia, toman asiento en el primer acto oficial de Alejandro Guiller como candidato a la presidencia. Álvaro Elizalde hace uso de la palabra. Es necesario construir una clara línea divisoria entre el dinero y la política, de manera de garantizar que siempre, escuchen bien, siempre prime la voz de los ciudadanos por sobre la influencia del dinero. En los más de 13 años que lleva el partido en la bolsa, se ha relacionado con varias de las empresas más poderosas de Chile y hasta ahora no lo ha transparentado. Sin duda cambia muchísimo la percepción, porque es muy distinto decir yo tengo inversiones en bienes raíces, en decir yo tengo tantos montos en autopistas o en SQM o en sectores regulados. Ellos por alguna razón bastante política, y ahí sí la política tuvo que haber actuado, no habría nuestra información a disposición de todos los chilenos. Los partidos tienen un conocimiento acerca de cómo ellos operan, cómo funcionan, y tienen información a su disposición que ojalá, aunque la ley no la requiera, también la vayan poniendo a disposición de la ciudadanía para que nosotros podamos conocer realmente cómo funcionan y cómo están trabajando. ¿Qué le diría a los militantes a los que les va a doler información, como que el partido tuvo dineros invertidos en SQM, la empresa que controla Julio Ponce Lerú, el gobierno de Pinochet, y empresas que son parte del mercado de la previsión social, como son las cajas de compensación, y sabemos que las pensiones es un tema muy sensible? Yo soy convencido que efectivamente es imprescindible en Chile que la forma en la cual se realizan estas administraciones esté muy regulada para efecto de que no se produzcan eventuales conflictos de interés. Pero también me parece lícito que un partido que ha logrado acumular un patrimonio producto del esfuerzo de sus militantes
esté preocupado porque ese patrimonio no se dilapide. Por eso he señalado que hay que, obviamente, revisar la forma en la cual se tomaron determinadas decisiones para efectos que las instrucciones generales que damos a la entidad financiera que administra nuestros recursos impida que se puedan producir hechos de esta naturaleza en el futuro. Entre los documentos a los que Ahora Noticias tuvo acceso, dice que en 2013 el potencial valor de estas inversiones habría sobrepasado los 26.000 millones de pesos. Un ejemplo más de que en Chile, sin importar la historia que pesa sobre un partido, el límite entre la política y el dinero aún es difuso y parece cruzarse con mucha facilidad.